Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí de nuevo. Y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que, créanme, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una historia que involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, Demet Özdemir dejó a Can Yaman confundido. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre esta situación, desde los rumores iniciales hasta los detalles más jugosos. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, y tratar de entender qué fue lo que realmente ocurrió entre estos dos talentosos actores. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo siempre con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender completamente lo que sucedió, tenemos que retroceder en el tiempo. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus en 2018. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, y rápidamente comenzaron a circular rumores de que la relación entre ellos iba más allá de la ficción. La serie, una comedia romántica vibrante y llena de color, contaba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que, obligada por su familia, consigue un trabajo en la agencia de publicidad de su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre y dueño de la agencia. La chispa entre ellos es inmediata, y a pesar de los malentendidos y las intrigas, su amor crece a medida que avanza la trama. La interpretación de Demet como Sanem, con su energía desbordante y su personalidad soñadora, y la de Can como el misterioso y atractivo Can, cautivaron a la audiencia. La serie destacaba por sus hermosas locaciones, su vestuario vibrante y, por supuesto, la intensa química entre los protagonistas. Los fans, como suele suceder, se enamoraron de la pareja y querían que su amor fuera real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban supuestos momentos románticos entre ellos. Se analizaban cada mirada, cada gesto, buscando señales que confirmaran lo que muchos deseaban, que Demet y Can fueran pareja también en la vida real. Los shippers, como se les conoce a los fans que apoyan una pareja en particular, crearon perfiles dedicados a ellos compartiendo ediciones, fanfics y teorías sobre su relación. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron virales, generando un auténtico fenómeno en línea. Pero a pesar de toda la especulación y la presión mediática, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nada públicamente. Optaron por mantener la ambigüedad, lo cual, paradójicamente, alimentó aún más la curiosidad y el interés del público. Las entrevistas se centraban inevitablemente en su relación, pero ambos respondían con evasivas, sonrisas y comentarios que dejaban espacio para la interpretación. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener la atención sobre ellos, también contribuyó a crear una expectativa irreal en algunos fans y, potencialmente, en el propio Can Yaman. La serie llegó a su fin, pero la atención sobre ellos no disminuyó. De hecho, la intensidad del interés aumentó. La finalización de Erkencikus no significó el cierre de la historia para los seguidores, sino más bien un nuevo capítulo en el que cada movimiento de Demet y Can era analizado con lupa en busca de pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Las publicaciones en redes sociales, las fotos, los eventos públicos a los que asistían, todo era objeto de especulación y debate. En ese momento parecía que la situación era un tanto ambigua. ¿Eran pareja? ¿Eran solo amigos? ¿O simplemente eran compañeros de trabajo que se llevaban muy bien? La respuesta nunca quedó clara, y eso alimentó aún más el morbo y la curiosidad. Esta ambigüedad a largo plazo sería un factor clave en la supuesta confusión que experimentaría Can Yaman. Ahora bien, ¿dónde entra la confusión? La supuesta confusión se refiere a lo que vino después de la serie, y más específicamente a la forma en que Demet Özdemir manejó la situación. Digamos que en el tiempo que pasó, se habló mucho de una posible relación, pero nunca hubo una declaración oficial por ninguna de las partes. Y esto es importante porque, a pesar de la falta de confirmación, Can Yaman, al parecer, tenía ciertas expectativas. Según los reportes y la información que ha circulado en los medios, Can Yaman esperaba algo más de la relación, o al menos deseaba explorar la posibilidad de un romance real.
Se dice que el actor estaba genuinamente interesado en Demet y que, después de la serie, esperaba que la relación evolucionara de alguna manera. Fuentes cercanas a Khan sugieren que él interpretaba los gestos de Demet, las miradas, la complicidad en el set, como una señal de que existía un interés mutuo que podría trascender la amistad. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Demet, por su parte, parecía tener otros planes. Tras el éxito de Erkencicus, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman comenzó a recibir ofertas de trabajo internacionales, lo que lo llevó a alejarse un poco del panorama turco. Sus proyectos en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella, le exigían tiempo y dedicación, y lo alejaban de Turquía. Demet Özdemir, por otro lado, continuó protagonizando series exitosas en Turquía, consolidando su carrera y ganando aún más popularidad. Participó en Doğu Une Kaderindir y luego en Sadakatsiz, demostrando su versatilidad como actriz. Su éxito en Turquía le permitió mantener una base de fans sólida y continuar construyendo su carrera en su país natal. Fue en este periodo de tiempo cuando la situación empezó a generar la supuesta confusión. Demet aparentemente comenzó a salir con otras personas y a mantener una vida sentimental activa, mientras Can Yaman, según algunos rumores, aún mantenía la esperanza de algo más con ella. La decepción o la confusión vendría de ahí. Can, al ver que Demet no parecía interesada en algo más serio con él, se sintió desconcertado. Los rumores apuntan a que Can se sentía desconcertado porque interpretaba el comportamiento de Demet en el set y durante la promoción de la serie como una señal de un posible romance. Cuando Demet decidió tomar otro rumbo sentimental y comenzar a salir con otras personas, Can se habría sentido confundido y tal vez un poco decepcionado. Es importante recordar que estas son especulaciones basadas en rumores y fuentes no oficiales. Y aquí es donde entran los detalles jugosos. Se ha especulado mucho sobre los motivos que llevaron a Demet a distanciarse, o a no corresponder los posibles sentimientos de Can. Algunos dicen que Demet no estaba interesada en una relación seria en ese momento de su vida. Su carrera estaba en ascenso, y tal vez no quería comprometerse con una relación que pudiera interferir con sus proyectos profesionales. Otros afirman que Can era demasiado posesivo o que tenía expectativas irreales, algo que podría haber alejado a Demet. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente no hubiera química real entre ellos fuera del set. Las teorías sobre las razones por las cuales Demet no correspondió a los sentimientos de Can son variadas y, en su mayoría, producto de la especulación. Una de las teorías más comunes es que Demet no estaba interesada en una relación seria en ese momento de su vida. Su prioridad era su carrera, y una relación romántica podría haber complicado sus planes. Además, los viajes de Can Yaman por compromisos laborales en el extranjero podrían haber dificultado la construcción de una relación sólida en ese momento. Otras teorías sugieren que la personalidad de Can Yaman, más intensa y con mayores expectativas, podría haber generado ciertas distancias. Se rumorea que Can es una persona muy apasionada y que podría haber proyectado expectativas demasiado altas en la relación, lo cual no habría sido correspondido por Demet. También se ha especulado que la diferencia de enfoque en sus carreras, con Can centrado en proyectos internacionales y Demet en Turquía, influyó en la decisión de Demet. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Lamentablemente, tanto Demet como Can han mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a esta situación. No han hecho declaraciones directas sobre el tema, lo que ha dejado espacio para la especulación y la interpretación. Ambos han sido cuidadosos en sus declaraciones públicas, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar aún más los rumores. Prefieren mantener la discreción sobre su vida privada y enfocarse en sus respectivas carreras. Lo que sí sabemos es que ambos han continuado con sus carreras profesionales, demostrando su talento y profesionalismo. Han demostrado ser capaces de mantener una relación laboral cordial y respetuosa, a pesar de las especulaciones sobre su vida personal. Demet se casó con Ozan Koç en agosto de 2022, pero la relación terminó en un divorcio en mayo de 2023. A pesar de esto, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Su vida profesional continúa en ascenso con nuevos proyectos y una base de fans sólida que la respalda. Ha demostrado resiliencia y madurez ante la adversidad, enfocándose en su crecimiento personal y profesional. Can Yaman, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en el extranjero, trabajando en proyectos internacionales y ganando aún más reconocimiento.
Su popularidad en países como Italia le ha abierto puertas a nuevas oportunidades y le ha permitido consolidar su carrera como actor. Actualmente Khan se encuentra trabajando en diversos proyectos internacionales, demostrando su versátilidad y talento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación real. Es muy común que los actores tengan una gran conexión mientras trabajan juntos, que se sientan atraídos el uno por el otro en el set, pero eso no significa que necesariamente haya sentimientos románticos fuera del set. La dinámica de un rodaje, la cercanía, el tiempo que pasan juntos, pueden generar una ilusión de intimidad que no siempre se traslada a la vida real. Segundo, que la vida privada de las celebridades es eso, privada. Aunque los fans y los medios de comunicación estén ávidos de detalles, los actores tienen derecho a mantener su vida sentimental en la intimidad. El derecho a la privacidad es fundamental, y las celebridades tienen el derecho de decidir qué aspectos de sus vidas comparten con el público y cuáles prefieren mantener en secreto. Tercero, que la confusión de Khan Yaman, si es que realmente existió, probablemente se debió a una falta de comunicación y a diferentes expectativas. Ambos eran jóvenes, talentosos y exitosos, pero evidentemente no estaban en la misma sintonía en lo que respecta a su vida personal. Las expectativas no correspondidas, la falta de comunicación y las diferentes prioridades pueden generar confusión y decepción en cualquier relación, incluso en el mundo del espectáculo. Y por último, que Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y decidida, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones. Ha demostrado ser una mujer que prioriza su crecimiento personal y profesional, y que no duda en tomar decisiones que la hagan feliz. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Khan Yaman es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede crear ilusiones, pero también de cómo las personas tienen derecho a elegir su propio camino. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, la transparencia y el respeto por la privacidad de cada persona. Es importante recordar que esta historia es contada desde la perspectiva del chisme y el entretenimiento, y que los hechos reales podrían ser diferentes. Es crucial ser cautelosos con la información que consumimos y respetar la privacidad de las personas involucradas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Demet Özdemir y Khan Yaman. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por escuchar mis teorías y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Khan Yaman realmente se sintió confundido? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre ellos? Cuéntenmelo todo. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.